Teoría de la personalidad C, 166 módulo 4. Cultura y personalidad. Como respuesta a aquella vieja sentencia de, hombre, conócete a ti mismo, tenemos los estudios del individuo, la cultura y la sociedad, y el de sus múltiples relaciones recíprocas. El individuo, la cultura y la sociedad. Desde tiempo inmemorial se ha admitido tácitamente la mayor parte de los fenómenos de que dichos estudios se ocupan, pero su investigación había estado casi siempre en manos de filósofos y teólogos. Hasta las 2 o 3 últimas generaciones no se llegaron a considerar como un campo apropiado para la investigación científica, pero aún en la actualidad son grandes las dificultades con que ésta se lleva a cabo, pues si bien la actitud científica se invoca cada vez con más éxito, son muchas las técnicas tenidas por científicas que no pueden aplicarse a fenómenos de este orden. Así, la naturaleza misma del material excluye en gran parte el empleo de los métodos experimentales. Las cualidades intrínsecas de las culturas y sociedades son tales que resulta imposible producirlas a la medida o bajo rígidas condiciones de control. El individuo es algo más dócil a las técnicas experimentales, pero aún él deja mucho que desear, pues incluso el niño llega ante el investigador provisto de su bagaje de experiencia y potencias congénitas, biológicamente determinadas. Estas últimas constituyen la incógnita de una ecuación que por ahora no puede resolverse mediante las técnicas de que se dispone. Teóricamente sería posible llegar a conocer los factores congénitos creando linajes humanos de herencia casi uniforme mediante un apareamiento controlado. De este modo se podrían observar los diversos tipos de personalidad producidos por las distintas condiciones ambientales que creara el investigador. Sin embargo, estos, conejillos de Indias, humanos pertenecen a un futuro tan lejano como desconsolador en términos de todo lo que se nos ha enseñado a respetar. Incluso el primer paso, o sea el de obtener los linajes puros, tendría que aguardar a la realización de un suceso tan improbable como es la desaparición de los tabús de incesto. Por ningún concepto todas las dificultades con que tropieza el investigador radican en estas limitaciones de aplicación del método experimental. Personalidad, cultura y sociedad, son configuraciones en que tanto la acomodación a normas del conjunto como su organización son más importantes que cualquiera de sus partes constitutivas. Hasta hace muy poco tiempo existía la tendencia científica al análisis cada vez más minucioso de dichas configuraciones y al estudio de las partes más que del conjunto. Aún hoy día, ha podido notarse una notable falta de técnica para estudiarlas. Por último, todavía es un severo obstáculo la carencia de unidades exactas que puedan usarse para la medición de la mayoría de los fenómenos sociales y culturales, pues mientras esas unidades no se establezcan será imposible aplicar muchas de las técnicas matemáticas que en otros campos de la investigación han dado resultados tan valiosos. Pero en los estudios psicológicos es donde se ha logrado el mayor adelanto técnico de todo el campo científico a que nos referimos. En ellos se ha podido crear una larga serie de pruebas, muchas de las cuales parecen dar resultados sólidos. La mayor parte de estas pruebas solo sirven para revelar determinados aspectos del contenido de la personalidad, pero no las configuraciones de la personalidad como un todo. Basándose en los resultados a que conducen, una serie de individuos pueden clasificarse de acuerdo con una sola cualidad, como la inteligencia, pero esa serie se distribuirá en un orden bien diferente si se clasifica de acuerdo con otra cualidad, por ejemplo, la agresividad. El progreso más reciente en este campo, y el más prometedor desde ciertos puntos de vista, está representado por la creación de pruebas encaminadas a conocer el conjunto de la configuración de la personalidad. Estas todavía se encuentran en su infancia, pero pruebas como la de Rorschach y de la percepción temática de Murray ya han encontrado su valor, y es mucho lo que prometen para el futuro. Aun cuando las pruebas formales hayan llegado a su más alto grado de perfección, no podrán resolver algunos de los problemas más importantes relativos al estudio de la personalidad. Las pruebas solo arrojan luz sobre la personalidad tal como es en el momento del examen. La personalidad es un continuo dinámico, y si bien es importante descubrir su contenido, o sea su organización y actuación en un momento dado, todavía lo es más descubrir los procesos de su desenvolvimiento, crecimiento y transformación. Respecto a estos procesos, las pruebas no pueden darnos más que una serie de puntos aislados de la trayectoria de la vida del individuo. En la actualidad todavía se dispone de muy pocos registros de este tipo, de modo que, mientras no sean suficientes, el mejor modo de acometer los problemas del desarrollo de la personalidad consistirá en el estudio y la comparación de las historias de la vida de los individuos, pues éstas se pueden obtener de ellos mismos. A este respecto, el psicoanálisis ha logrado hacer una importante labor, pero aún en este caso todavía es mucho lo que está por hacer en cuanto a la implantación de técnicas objetivas. A pesar de la manifiesta validez de muchas de las conclusiones psicoanalíticas, estas se han obtenido en su mayor parte por juicios subjetivos que no son susceptibles de someterse al tipo de comprobación que en el campo de las ciencias exactas exigen los investigadores. Lo más probable es que con el transcurso del tiempo desaparezcan muchas de las dificultades que acabamos de enumerar. Pero mientras se crean nuevas técnicas adaptadas a las cualidades particulares de la personalidad, la cultura y la sociedad, los investigadores se ven obligados a obtener sus conclusiones mediante la simple observación y comparación de sus materiales, un método parecido al del naturalista de la antigua escuela y no al del modo del investigador de la conducta animal. Sin embargo, no debe olvidarse que, sin las orientaciones facilitadas por los trabajos de los naturalistas, muchos de los adelantos posteriores habrían sido imposibles. Los estudiosos de la conducta humana, ya sea en el plano individual o social, han logrado crear técnicas descriptivas adecuadas y un vasto cuerpo de conocimientos sobre los fenómenos de que han de ocuparse. También han venido percatándose cada vez más de la complejidad de este material, así como de la estrecha dependencia funcional recíproca del individuo, la sociedad y la cultura. Siguiendo las antiguas tendencias atomísticas de la investigación científica, cada una de esas entidades se ha considerado como un campo de investigación separado, haciéndolas objeto de una disciplina distinta.
El individuo fue asignado a la psicología, la sociedad a la sociología y la cultura a la antropología cultural, si bien las dos últimas ciencias han presentado una constante tendencia a traspasarse en sus investigaciones. Pero ahora va patentizándose que es tan estrecha la integración entre individuo, sociedad y cultura, y tan continua su acción recíproca, que el investigador que intente trabajar con alguna de esas entidades sin tomar en consideración las otras dos bien pronto llegará a un callejón sin salida. No obstante, aún hay campo para los especialistas, y todavía existen intereses creados que benefician la separación de las diversas disciplinas científicas. Sin embargo, no parece aventurado asegurar que dentro de unos años más asistiremos al surgimiento de una nueva ciencia de la conducta humana que vendrá a sintetizar los descubrimientos de la psicología, la sociología y la antropología. Es probable que a su debido tiempo se añada a esta trinidad de ciencias la biología, pero se conoce tan poco aún la relación entre los fenómenos biológicos, por una parte, y los psicológicos, sociales y culturales por la otra, que lo más cauto es omitirla por ahora. A pesar de las recíprocas relaciones funcionales del individuo, la sociedad y la cultura, estas tres entidades pueden, y deben, diferenciarse, para propósitos descriptivos. Si bien rara vez un determinado individuo es de gran importancia para la supervivencia y funcionamiento de la sociedad a que pertenece o de la cultura que participa, es el individuo, sus necesidades y sus potencialidades, lo que constituye los cimientos de todos los fenómenos sociales y culturales. Es que toda sociedad es un grupo organizado de individuos y, en último análisis, toda cultura no consta más que de las repetidas reacciones organizadas de los miembros de la sociedad. Por esta razón, el individuo es el punto lógico de partida para cualquier investigación más amplia. Puede suponerse que las necesidades del individuo son las que proporcionan los estímulos que regulan su conducta, y a través de esta, son la causa del funcionamiento tanto de la sociedad como de la cultura. Las necesidades de los seres humanos son más numerosas y de más variado tipo que las de cualquiera otra especie animal. Además de las que puedan derivarse directamente de las tendencias fisiológicas como alimentarse, dormir, escaparse al dolor o la satisfacción sexual, el hombre tiene toda una serie de otras necesidades cuya relación con dichas tendencias todavía no puede demostrarse con toda claridad, y que, a falta de un término más adecuado, podemos llamar necesidades psíquicas. Aunque por lo general se denominan primarias a las necesidades del individuo que se determinan fisiológicamente, y secundarias a las psíquicas, esta distinción está justificada sobre todo desde el punto de vista genético, pues es incuestionable que las necesidades fisiológicamente determinadas 4 aparecen primero en el curso general de la evolución y son las primeras en manifestarse en el ciclo de la vida individual. Cultura y personalidad. Sin embargo, como estímulos de la conducta del adulto, tanto las necesidades físicas como las psíquicas parecen estar situadas a un nivel muy semejante. Tal vez en algún prolongado conflicto entre los dos tipos se manifestará la superioridad de las necesidades físicas, pero la victoria de las exigencias corporales nunca puede asegurarse. Los huelguistas de hambre persisten hasta el final y, según todavía ayer ocurrió en Europa, hay hombres que mueren torturados antes que traicionar a un amigo o incluso antes de abandonar una opinión. Y en las exigencias menos violentas de la vida diaria, a cada paso se encuentra que las necesidades psíquicas tienen preeminencia sobre las físicas. Todo el mundo sabe cuánto suelen sufrir las mujeres por guardar la línea. Pero a pesar de la importancia de las necesidades psíquicas como estímulos de la conducta, todavía es muy poco lo que de ellas se sabe. Oscuras en su génesis, y ni siquiera se han escrito o clasificado como es debido. Los enunciados de la psicología son tan vagos que es sumamente difícil tratarlos mediante métodos objetivos exactos. La naturaleza, y hasta la presencia misma de las necesidades psíquicas, solo pueden deducirse de la conducta o comportamiento a que dan origen. Pero esta conducta es tan varia que en gran parte el problema consiste en elegir si hay que atribuirla a un corto número de estímulos generales o a un gran número de estímulos específicos. Si se adopta el segundo punto de vista, las necesidades psíquicas pueden ampliarse casi al infinito, perdiéndose así casi todas las ventajas que tienen los sistemas taxonómicos. Al hacer una clasificación adecuada de las necesidades psíquicas, surge otra dificultad por el hecho de que cualquier necesidad humana, ya sea física o psíquica, rara vez guarda una relación definida y aislada con algún patrón o norma de conducta. Cuando el hombre actúa, especialmente si lo hace de acuerdo a una pauta cultural establecida, por lo general la acción contribuye a satisfacer simultáneamente diversas necesidades de distinto orden. Así, el hecho de vestirnos obedece en parte a la necesidad de proteger el cuerpo, pero en parte también va encaminado a satisfacer la vanidad, o por lo menos a evitar la censura. En tales circunstancias, lo más seguro es no tratar de sentar clasificación alguna de las necesidades psíquicas, limitándonos a hacer un breve estudio de unas cuantas que parecen ser las más generales e importantes para comprender mejor la conducta humana. La más notable y la más activa de las necesidades psíquicas del hombre, quizás sea la de la respuesta emotiva de los demás. Empleamos de un modo deliberado la expresión respuesta emotiva porque la obtención de simples respuestas de conducta puede dejar completamente insatisfecha la necesidad a que nos referimos. Así, en una ciudad moderna, al individuo le es más fácil tener actuaciones recíprocas en términos formales, culturalmente establecidos, con un gran número de sus semejantes, y obtener de ellos servicios necesarios sin tener que provocar respuestas emotivas. En esta situación, su necesidad psíquica de tener respuestas sigue insatisfecha, de modo que es presa de las sensaciones de soledad y aislamiento que casi son tan agudas como cuando en verdad se encuentra solo. En realidad, esta experiencia deprime más que la genuina soledad, pues todos sabemos lo que significa estar solo entre una muchedumbre. La necesidad de tener respuestas, y particularmente de las 5 favorables, representa para el individuo el estímulo principal de una conducta socialmente aceptable. La gente se apega a las costumbres de la sociedad lo mismo por el deseo de aprobación que por temor al castigo.
Esta necesidad de tener de los demás una respuesta emotiva es tan universal y tan poderosa, que muchos sociólogos la han llegado a considerar como instintiva, en el sentido de ser innata. Pero quizá no se resuelva nunca el problema de si realmente es así o no viene a ser más que una resultante de condiciones externas. Durante la infancia, el individuo depende en tal grado de quienes le rodean que no le es posible sobrevivir sin obtener respuesta de ellos. En consecuencia, dichas respuestas tendrían que relacionarse con la satisfacción de sus necesidades, incluso las más elementales, pudiendo persistir su deseo aún después de haber creado técnicas para satisfacerlas sin ayuda alguna. Por otra parte, hay pruebas suficientes de que hasta los niños muy pequeños necesitan para su bienestar cierta suma de respuestas emotivas, cuya falta parece ser la única explicación posible de la alta mortalidad infantil observada en las antihigiénicas condiciones de la vida doméstica. Como ha dicho muy sucintamente un destacado psicoanalista, los niños sin cariño se mueren. Puesto que todo individuo pasa por las experiencias de la infancia, realmente resulta académico el problema de si esta necesidad es congénita o adquirida. De todos modos, su presencia es universal. Una segunda necesidad psíquica, y también universal, es la seguridad de largo plazo. Gracias a la aptitud humana de concebir el tiempo como un continuo que se extiende del pasado y el presente hacia el futuro, las satisfacciones del presente no bastan, en cuanto las del futuro permanecen inseguras. Tenemos necesidad constante de confirmar nuestra seguridad, aunque el mismo sentido del tiempo que nos permite atormentarnos por lo que pueda suceder, también nos permite posponer la satisfacción de las necesidades actuales y tolerar las incomodidades del momento en espera de recompensas futuras. Esta necesidad de seguridad y de confirmarla se refleja en innumerables formas de conducta culturalmente normada. Conduce al artesano primitivo a mezclar la magia con su tecnología y al hombre de cualquier nivel cultural a imaginar paraísos en que sea debidamente recompensada la buena conducta del presente. Resultaría ocioso especular sobre los orígenes de esta necesidad, a causa de lo muy limitado de nuestros conocimientos actuales sobre los procesos psicológicos. Basta con reconocer su importancia como motivación de una conducta previsora. La tercera y última necesidad que merece mencionarse aquí es la necesidad de experimentar cosas nuevas. Posiblemente esta sea la menos imperiosa de las que se acaban de citar, o por lo menos parece que rara vez entra en juego mientras no se hayan satisfecho muchas otras. Encuentra su expresión en el fenómeno tan familiar del aburrimiento y conduce a todo tipo de conducta experimental. Lo mismo que en el caso de la necesidad de obtener una respuesta, también para esta existe una posible explicación en términos de un condicionamiento temprano. Durante su primera infancia, el individuo tiene constantemente nuevas experiencias y puesto que muchas de ellas son agradables, las cualidades de novedad y agrado muy bien pueden llegar a quedar asociadas en la expectativa de nuevas experiencias. Por otra parte, las raíces de esta necesidad tal vez sean más profundas, pues aún los niños muy pequeños muestran tendencias experimentales, y Pavlov ha descubierto en los animales lo que llama el reflejo exploratorio. El papel que tanto las necesidades físicas como psíquicas desempeñan en la conducta humana es estrictamente el de causas primarias. Sin el aguijón que suministran el individuo permanecería inactivo. Actúa para resolver la tensión, y esto se aplica no menos a las acciones externas que a las internas como aprender y pensar. Las pautas culturales de que depende toda sociedad para sobrevivir, tienen que implantarse como pautas de respuestas habituales por parte de sus miembros, lo cual es posible merced a la extraordinaria capacidad del hombre para absorber la enseñanza, y decimos enseñanza porque en ello va incluido algo más que el simple aprendizaje que dimana de las experiencias accidentales y no organizadas. Todo ser humano recibe de sus mayores una instrucción deliberada, con propósitos definidos, y en esta forma se van transmitiendo de generación en generación las complejas pautas de conducta. El incentivo del individuo para ajustarse a estas pautas radica en la satisfacción que proporcionan a sus necesidades personales, especialmente la de lograr una respuesta favorable por parte de los demás. Sin embargo, desde el punto de vista de la sociedad, tales satisfacciones son importantes porque con ellas lo atrae. El individuo aprende las pautas como totalidades, abarcan las necesidades de la vida social lo mismo que abarcan las suyas propias. Muerde el cebo de la satisfacción personal inmediata y se ensarta en el anzuelo de la socialización. El hombre aprendería a comer como respuesta a su propia hambre, pero sus mayores le enseñan a comer como caballero, por lo que la necesidad de comer le lleva en sus años posteriores a obtener una respuesta que no solo la satisfaga, sino que a la vez sea aceptable para su sociedad y compatible con sus otras pautas culturales. A través de la instrucción e imitación, el individuo desarrolla hábitos que lo llevan a desempeñar su papel social, no solo con eficacia, sino también de una manera inconsciente. Lo que hace posible la existencia de las sociedades humanas es esta aptitud para reunir en una sola configuración elementos de conducta que satisfacen las necesidades individuales y sociales y para aprender y transmitir dichas configuraciones como todos. Acoplándose a ellas y estableciéndolas como hábitos, el individuo se encuentra preparado para ocupar un lugar en la sociedad y para desempeñar el papel que de acuerdo con él le corresponda. Es de gran importancia para los estudios de la personalidad, el hecho de que la conducta humana le sea enseñada al sujeto en forma de configuraciones organizadas y no le desarrolle por sí mismo a partir de su propia experiencia. Esto significa que la manera por la que una persona responde a una situación determinada muestra a menudo lo que ha sido su enseñanza, más bien que lo que es su personalidad. Perspectivas. La psicología humanista, psicoanálisis y conductismo. La psicología humanista es una revolución cultural que obedece a una época de posguerra donde resurgió el ímpetu por vivir plenamente la vida ya que, literalmente estábamos amenazados de muerte por la era nuclear. Habíamos llegado a un mundo con una paz en interdicto. Einstein había declarado que una tercera guerra mundial sería nuclear y que en una cuarta guerra mundial se usarían de nuevo solo el arco y la flecha.
llegamos a un mundo tecnificado, que había enfrentado el Holocausto, con una nueva esperanza de vida, con una fe racional en la paz mundial. En la segunda mitad del siglo XX, aconteció el resurgimiento mítico de una nueva humanidad que debía venir, una humanidad que asegurara la paz mundial y el desarrollo humano hacia la plenitud y la igualdad, de vernos como una humanidad que debía alcanzar una dimensión de hermanos, como diría el gran juglar de la época, John Lennon, en su magistral obra de Imagine. Había surgido una nueva era, la época del anhelo dialógico entre hermanos. Todos los seres humanos éramos iguales e igualmente libres, sin importar la raza ni el credo religioso ni político. Se había abierto un espacio iluminado en el pensamiento y en la cultura mundial. Llegábamos a la década de los 60, una década marcada por la agitación político-cultural, una agitación intelectual marcado por la antropología que nos enseñaba de culturas diversas. La palabra cambio se erigió como una gran esperanza para transformar un mundo convulso. Las revoluciones se habían diseminado en el Extremo Oriente, en África, en América Latina. Es asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Estados Unidos y la Unión Soviética entran en la crisis de los misiles en Cuba. La guerra de Vietnam se intensifica con la participación de Estados Unidos, Francia se convierte en potencia nuclear y comienzan sus pruebas en el Pacífico Sur, el Che Guevara es ultimado en Bolivia, la música de los Beatles se hace un fenómeno mundial, surge la Revolución de Mayo en Francia, la URSS invade Checoslovaquia, etc. La psicología humanista nace oficialmente en USA en 1962, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas de la época declaran su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y del conductismo. Este grupo de pensadores estaba constituido por exponentes de una inquietud cultural nueva. Erich Fromm, Carl Rogers, Abraham Maslow, Herbert Marcuse y Eugene Hendlein, descubridor del focusing. Perspectiva psicoanalítica. El psicoanálisis es un tipo de terapia que tiene como objetivo liberar emociones y recuerdos reprimidos o reprimidos para llevar al cliente a la catarsis o curación. MacLeod, 2014. En otras palabras, el objetivo del psicoanálisis es llevar a la conciencia lo que existe en el nivel inconsciente o subconsciente. Este objetivo se logra al hablar con otra persona acerca de las grandes preguntas de la vida, las cosas que importan y sumergirse en las complejidades que se encuentran debajo de la superficie de apariencia simple. El fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud y sus conceptos. Es muy probable que haya oído hablar del influyente pero polémico fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Freud nació en Austria y pasó la mayor parte de su infancia y vida adulta en Viena. Biografía de Sigmund Freud, 2017. Ingresó en la escuela de medicina y se formó para convertirse en neurólogo, obteniendo un título de médico en 1881. Poco después de su graduación, estableció una práctica privada y comenzó a tratar a pacientes con trastornos psicológicos. Su atención fue captada por la experiencia intrigante de un colega con un paciente. El colega fue el Dr. Joseph Breuer y su paciente fue la famosa Anna O, que sufrió síntomas físicos sin una causa física aparente. El Dr. Breuer descubrió que sus síntomas disminuyeron cuando la ayudó a recuperar recuerdos de experiencias traumáticas que ella había reprimido o ocultado a su mente consciente. Modelos de la mente. Quizás la idea más impactante presentada por Freud fue su modelo de la mente humana. Su modelo divide la mente en 3 capas, o regiones. Consciente. Aquí es donde viven nuestros pensamientos, sentimientos y enfoque actuales. Preconsciente, a veces llamado subconsciente, es el hogar de todo lo que podemos recuperar o recuperar de nuestra memoria. Inconsciente. En el nivel más profundo de nuestras mentes reside un repositorio de los procesos que impulsan nuestro comportamiento, incluidos los deseos primitivos e instintivos. MacLeod, 2013. Perspectiva conductista. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. Esto opone el conductismo a planteamientos previos como los psicodinámicos y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología, los vínculos entre estímulos y respuesta en contextos determinados. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tabulas rasas, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, que no dejan de ser, por otra parte, conductas encubiertas, sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar. De hecho, aquellos procesos que ocurren en el sistema nervioso y que para muchos otros psicólogos son la causa de cómo actuamos, para los conductistas no son más que otro tipo de reacciones generadas a través de nuestra interacción con el entorno. El concepto de enfermedad mental, visto por los conductistas. Los conductistas a menudo han sido vinculados al mundo de la psiquiatría por su utilización del método experimental para obtener conocimientos, pero esta asociación no es acertada, ya que, en muchos aspectos, los conductistas se diferencian claramente de los psiquiatras. Una de estas diferencias es la oposición del conductismo al concepto de enfermedad mental. Desde esta filosofía aplicada a la psicología, no pueden existir conductas patológicas, ya que éstas son juzgadas siempre según su adecuación a un contexto. Mientras que las enfermedades deben tener causas biológicas relativamente bien aisladas y conocidas, los conductistas señalan que no hay suficiente evidencia a favor de la existencia de estos biomarcadores en el caso de los trastornos mentales.
Por consiguiente, se oponen a la idea de que el tratamiento de problemas como las fobias o el TOC deba centrarse en psicofármacos. Conceptos básicos del conductismo. 1. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, respuesta, de un organismo. 2. Respuesta. Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 3. Condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Castigo. Opuesto al refuerzo. Consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Wilhelm Wundt, 1832-1920, considerado por muchos, el padre de la psicología, sentó las bases de lo que acabaría siendo el conductismo. Los métodos de Wundt dependían en gran medida de la introspección o autoobservación, técnica en la que los sujetos experimentales proporcionan datos sobre su propia experiencia. Watson, la psicología vista desde el conductismo. John Watson, 1878-1958, criticó el uso de la metodología introspectiva de Wundt y sus seguidores. En una conferencia en 1913 que se considera el nacimiento del conductismo, Watson afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta en lugar de en los estados mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. Watson también rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente, o el alma, y planteaba que la conducta de las personas y la de los animales debía ser estudiada del mismo modo ya que, si se dejaba de lado el método introspectivo, no había una diferencia real entre ambas. Watson y el conductismo en general fueron influidos de forma clave por dos autores, Ivan Pavlov y Edward Thorndike. Condicionamiento clásico, los perros de Pavlov. Ivan Pavlov, 1849-1936, era un fisiólogo ruso que se dio cuenta, mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros, de que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían u olían la comida, e incluso simplemente cuando se acercaban los encargados de darles de comer. Posteriormente consiguió que salivaran al oír el sonido de un metrónomo, de una campana, de un timbre o de una luz por asociar estos estímulos con la presencia de comida.